Shalom Raja, paz y bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Yo deseo que el Eterno te bendiga, te guarde, te prospere, te dé salud conforme crece tu alma. Damos gracias al Eterno porque nos conectamos un día más, nos da un día nuevo de vida para agradecerle todo lo que hace por nosotros. Y este día nos los da de vida para poderle adorar, bendecir, exaltarle y aprovechar para pedirle perdón de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados. Hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo que le agrada para que tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, mis amados amigos y hermanos, hoy vamos a platicar, vamos a comentar una parashá que se llama Tzap, T-Z-A-P, Tzap, y que traducido al español quiere decir ordenanza. El video anterior, o la parashá que te di anterior, fue la de Vayekra, Levítico. A partir de Levítico, el libro de Levítico, en cierta parte nos habla sobre los sacrificios que tenía que hacer el pueblo, nuestro pueblo Israel, para reconciliarse con el Eterno. Esos sacrificios eran diversos. Hay sacrificios que se dan por voluntad propia, agradeciendo al Eterno las cosas que nos ha dado, pidiéndole al Eterno alguna petición, alguna súplica, y diversas más por el pecado, por la culpa, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a entender qué sacrificios eran los que hacían nuestro pueblo. Hoy en día a lo mejor ya no hacemos esos sacrificios, pero hay que entender que el pecado, la culpa, los agradecimientos siguen vigentes. Hay veces que cometemos errores, pecados, o cometimos, y ahora que empezamos a ver la Torah, decimos, mira, eso era malo, yo lo hacía, yo lo hice. Y dice uno, ¿qué hago? Ya pasó, ya ni modo. No, el Eterno te pide que pidas perdón para que tengas una reconciliación con Elohim. Ese es el motivo de los sacrificios, que el Eterno nos enseña a reconciliarnos con Él a través de los sacrificios, a través del arrepentimiento, a través de hacer teshuvá, arrepentimiento, pedir perdón, hacer lo bueno, alejarse del mal, reconocer que hacíamos cosas malas. Y estos sacrificios pues no empiezan desde Vayekra, desde Levítico. El Eterno ahí los da y los instruye y les empieza a decir cómo lo deben de hacer para que no muramos, porque si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos, si no nos ponemos a cuentas con la gente que hicimos mal, no vamos a alcanzar ese perdón. Y una de las cosas es perdonar, porque hay mucha gente que no sabe Torah y que te ha hecho mal. Tú que sabes Torah, o tú que sabes y conoces a tu Hacedor, es bueno que tú lo perdones y orar para que Él se arrepienta y llegue a los pies de Mashiach. Esos sacrificios que estamos estudiando, que estamos viendo, cómo los hacía nuestro pueblo, porque lo hacían en presencia de Elohim, en presencia, porque lo hacían ahí en el altar de los sacrificios y regaban la sangre pues en el altar. Entonces es la presencia misma. Hay mucha gente que todavía está aprendiendo, que va aprendiendo, va en ese camino, y no por ignorancia, digamos, porque no le pide al Eterno de su Ruach HaKodesh, piensa que
nuestros hermanos israelitas hacían esto frente al arca del pacto y pensaban que el arca, o piensan que el arca del pacto es una escultura, es una estatua, es una, y miren, están adorando la caja o el arca. Pero quiero decirte, quiero decirte que debes leer la Biblia y saber que el arca la mandó a hacer Elohim y dijo que su presencia estaría ahí. No se hincaban frente a una estatua, sino frente a la presencia del Eterno. Y es como se manifestaba nuestro Adón, nuestro Elohim. Bueno, ¿de dónde vienen, o en la Biblia, dónde vienen esos sacrificios que ya se hacían? Uno, que por raciocinio y por inteligencia que te ha dado el Eterno, él hizo un sacrificio, el Eterno Yahweh, bendito su nombre, cuando Adán y Eva los vistió, ¿verdad? Porque dice la palabra que Adán y Eva se vieron desnudos y ellos hicieron delantares con hojas, ¿verdad? Hojas de vegetales. Y cuando el Eterno los vio, él dice que les cosió, ¿cómo se llama? Vestiduras, ¿verdad? A ver, vamos para allá. Es Bereshit, Génesis, me parece que es el 3. Génesis, vamos a leer Génesis 3:7. Dice, entonces se abrieron sus ojos, al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron a Elohim, Yahweh, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles. Pero Elohim, Yahweh, o Yahweh Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Verdad? Dice, ok, aquí sigue la lectura y después dice, ok, en el 21 dice, y Yahweh, el Elohim, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. Para eso tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Y hacer las túnicas de pieles. No las apareció por medio de magia. El Eterno respeta su Torah, respeta su palabra. Aunque Él lo puede hacer, aparecer y desaparecer cosas, todo tiene un orden. Ese fue uno de los principales sacrificios. Otro donde viene en la Biblia y se menciona fue con Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel presentaron ofrendas. Está en Génesis 15, del 9 al 17. Vamos para allá. Génesis 15, del 9 al 17. Dice aquí. Génesis 15, del 9. No, ese es Abraham. Permítanme. Ok. Es Génesis 4, del 3 al 4, perdón. Génesis 4, del 3 al 4 dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. A su vez Abel trajo de las primicias de sus ovejas con su gordura, y Yahweh se agradó de Abel y de su ofrenda. Bueno, aquí Caín dice del fruto de la tierra, trajo cereales, fruta, y Abel trajo de los animalitos, dice de sus ovejas con su gordura. Aquí todavía no entendemos qué tipo de sacrificios iban a hacer, ¿verdad? Porque uno llevaba del fruto de la tierra y el otro de animalitos.
ahorita vamos a ver los sacrificios que hace que pide el Eterno, y vas a ver que el sacrificio o la ofrenda que llevaba a Caín no era una ofrenda cualquiera, era una ofrenda agradable al Eterno, una de las mejores ofrendas. Sin embargo, por su comportamiento, pues esa ofrenda no llegó a ser lo que el Eterno esperaba. Pero eso lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a ver esto. La otra fue Abraham, y esa sí es en el 15, 9 al 17. Fíjense aquí, el Eterno ya le decía a Abraham cuáles eran los animalitos que iban a ocupar para el sacrificio. Y lo vamos a leer rápido, del 15, del 9 al 17 o el 16. Dice: Yahweh le respondió: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. Escuchen que ahí menciona varios animalitos, y ahorita en los sacrificios que vamos a ver, esos mismos animalitos se utilizan para los sacrificios. Abraham trajo esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y efectivamente, en los sacrificios el Eterno no pide que parta las aves. Y bueno, si tú le sigues leyendo, ahí el Eterno le pide a Abraham que las ponga en el camino y que haga un ritual que solamente el Eterno sabe para qué iba a ser ese ritual. Obviamente, en este caso, Abraham estaba pidiendo un hijo, ¿verdad? Porque dice: ¿a quién le voy a heredar? Si tú lees la palabra, y el Eterno hace ese ritual que podría decirse, y un día lo podemos estudiar, que podría decirse era para que Abraham tuviera su primogénito, pero el primogénito de la descendencia, Isaac, ¿verdad? Y bueno, ahí se observa otro sacrificio, ¿verdad? O sea, te estoy comentando que ya vienen sacrificios desde antes. Y otro más, ya para empezar con la parashá, pues el que muchos mencionamos, ¿verdad? El sacrificio que le pide el Eterno a Abraham para que dé a su hijo Isaac, y lo pide en holocausto, ¿verdad? Y vamos a aprender que la palabra holocausto quiere decir que es una ofrenda todo quemada, una de las ofrendas que también el Eterno se agrada, porque es un grato aroma. Y eso está en Génesis 22:1, ¿verdad? Vamos para allá. Génesis 22:1, y dice así. Dice: un tiempo después Yahweh probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: aquí estoy. Entonces Yahweh le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. En holocausto. ¿Qué significaba esto? Que lo iba a degollar. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hacen los sacrificios, pero lo iba a degollar y lo tendría que partir en pedazos y quemarlo sobre leña. Abraham, si tú lees toda esa parte, Abraham lo obedece, y llega el momento donde ya lo va a degollar, y el Eterno le dice: alto, y reconoce que Abraham lo iba a obedecer, lo obedecía, y seguramente Isaac también. Isaac ya estaba grande, y seguramente pensó: si el Eterno pide eso, adelante. No quiero que esto se malinterprete, porque hay muchas sectas que sí lo hacen y que sí llevan a cabo esas atrocidades. Aquí no, aquí el Eterno era una prueba, y el Eterno lo pidió, no lo pidió el hombre. Hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente joven que se mete a sectas donde se menciona el nombre de Cristo y de Jesús, pero que también están pidiendo y reclamando sus vidas.
los sacrifican, las matan, las toman, las violan, les hacen un hijo, después piden a los hijos. Hay que tener mucho cuidado, papá, mamá, cuida a tus hijos, cuida a tu hija. Tú como varón, tú como mujercita, acércate a la palabra de vida. El Eterno nunca te pide algo fuera de lo normal, no te pide tu vida, no te pide que tú ofrendes vidas. Hay que tener raciocinio, hay que venir a la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar. La verdad la parashá es un poquito larga, va de Levítico 6:8 al 8:36, aunque se ven que son 3 capítulos, pero hay mucha información y hay que ir paso a paso. A lo mejor no me da tiempo de explicarte todo, pero yo te pido de favor que leas esta parte. La verdad es, hay que leerla con mucho detenimiento. A mí me costó un poquito y me tardé porque ya tuve que habértela explicado hace un mes más o menos. Sin embargo, para mí es importante darte el conocimiento digerido para que después que tú la leas, le entiendas, que el Ruach HaKodesh nos ayude a entender, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el primer verso de la parashá, de la fracción. Recuerda, la fracción es Vayekra 6:8 al 8:36. Y vamos a leer el verso 8 y 9 del capítulo 6 de Levítico. Dice así: dijo más Yahweh a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, este es el ritual del holocausto. La víctima, que quedará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana para que el fuego se consuma. Aquí dice, dijo más a Yahweh. En algunas Biblias dice, ordena a Aarón. Así, en vez de decir di, dice ordena, porque la palabra sab, traducida al español, es ordena. En estas dos fracciones, tanto de Levítico, el libro se llama Levítico, pero la primera fracción se llama Levítico, o Vayekra, pues, Vayekra, y Sab, el Eterno le está explicando a Moisés, lo está capacitando para que baje y le enseñe a Aarón, a los hijos de Aarón y a los ancianos todos estos sacrificios, y obviamente a toda la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, en esta parashá dice, ordena a Aarón, enséñale a Aarón, explícale a Aarón, y habla primeramente del sacrificio del holocausto. Bueno, antes de continuar, vámonos al capítulo 7, verso 37. Le digo, esta fracción va del 6:8 al 8:36, pero vamos, digamos, a un punto intermedio, porque quiero explicarles esto. 7:37 dice así: esta es la Torá, o esta es la ley, oigan bien, del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz. Aquí el Eterno en este verso menciona lo que Él dio desde Levítico 1 hasta Levítico 7:37. Voy a volver a repetir, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, por la culpa, y de la consagración y del sacrificio de paz, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, si tú lees, porque vas a leer primero la fracción de Vayekra, de Levítico, que es de Levítico 1 al 6:7, y después vas a leer la otra fracción que es Sab, de 6:8 al 8:36, y te vas a encontrar
que se están repitiendo las cosas. Y en cierta forma, sí. Sin embargo, son complementos de los sacrificios. ¿Y por qué el Eterno lo da así? ¿O por qué se le ocurrió al Eterno? Bueno, cuando estuve analizando esto, me lleva a 3 versos de la Biblia. Tal vez haga un segundo video, ¿sale? Pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo en para que vayamos con calma, y a lo mejor el siguiente año que volvamos a repetir esta parasha, pues ya te expliqué más, ¿verdad? Hay 3 versos, porque la verdad aquí se ve como que confuso, no se le entiende, muchos explican o no lo explican y se van de largo, ¿no? Bueno, quiero decirte que hay 3 versos que marca la Biblia, y que el Eterno es grande y poderoso, y Él emite su palabra de esa forma porque Él le da la sabiduría y el pensamiento a todos los que la quieren obtener, a todos los que piden sabiduría del Ruach HaKodesh, se los da para que lo apliquemos en nuestra vida. Hay un verso que dice así, dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia, en la Tanaj, va a venir fragmentos que al unirlos es como un rompecabezas, como un ¿cómo se llama? Para decirlo el lenguaje actual, ¿verdad? Los jóvenes que forman con cubos figuras. La Biblia es de esa forma. ¿Y por qué? Podríamos decir, pero ¿por qué el Eterno no nos los da digerido para que lo entiendamos y hagamos lo que Él quiera y así lo obedezcamos? Porque no, muchos no lo obedecerían. Es más, muchos dirían y dicen, pues yo me arrepiento hasta el final. Ahorita vivo la vida y hasta el final me arrepiento. Y de hecho, el Eterno Yahshua lo dice en Mateo 13:13. Dice, vamos para allá para que lo leamos bien. 13:13. Y perdón que me esté alargando en la introducción, pero es que este tema es muy importante. Esto es la antesala de lo que iba a ser Yahshua HaMashiach por la salvación de nosotros. Si entendemos esto, créeme que tú vas a amar al Rey, lo vas a obedecer y vas a entender el sacrificio único y perfecto que hizo Mashiach por nosotros. 13:13. Dice, bueno, vamos a leer desde el 10, perdone porque en el 13:13 está lo que les quiero decir, pero quiero leer desde antes para que podamos entender. Dice el 13, Mateo 13:10. Entonces los discípulos se acercaron a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué le hablas por medio de parábolas? Él respondió, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene le será dado y él tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y el verso que te digo, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. El 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Y este verso 15 es donde manda la sentencia a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Porque la mente de este pueblo está entorpecida, han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los salve. El Eterno sabe que en el mundo hay maldad y que a veces los malos son tan vivos, más vivos que los hijos de Elohim, y buscan la salvación y la podrían encontrar muy fácil. Como te digo, hay muchos que dicen, bueno, pues si arrepintiéndome me salvo, pues me arrepiento hasta el final. Y entonces manda un velo el Eterno para eso. Y aparte su palabra la manda de esa forma, para que la gente no lo entienda. Por eso muchos dicen, pues la Biblia es un libro cualquiera, un libro de mitología, es un
un libro, una serie, no sé. Y hay otro verso donde también el rey Salomón, Shlomo, el sabio, ¿verdad? Que el Eterno le dio tanta sabiduría, da un verso que es muy importante, ¿verdad? Es Mishlei, Proverbios 25:2. Dice, es gloria del Eterno tener secretos, y honra de reyes es escudriñarlos. En la Biblia vamos a encontrar secretos del Rey, del Todopoderoso. En la Biblia, aunque muchos dicen que los mandamientos no salvan, desafortunadamente dicen esto, y no es así, porque también nuestro eterno Yahshua HaMashiach dijo, escudriñad las Escrituras, porque sabréis que en ella está la vida. Las Escrituras dan testimonio de mí. Es lo que dice Yahshua. Y no, muchos dicen, es que nosotros obedecemos los mandamientos porque somos salvos. Pero Yahshua dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, yo te invito a cambiar eso, a que digas, yo obedezco los mandamientos porque amo al Eterno, porque lo amo, ¿sí? Y Él sabrá, nuestro Rey sabrá si nos da la salvación o no, ¿sí? Hay una historia de Mesac, Cedrac y Abednego, que cuando se iban a meter al horno, ellos dijeron que amaban al Eterno y que no se iban a inclinar a ninguna escultura. Y aún si el Eterno no los salvaba, ellos no se iban a inclinar y iban a seguir amando al Eterno. Así nosotros, ¿sí? Nosotros obedecemos los mandamientos del Rey, y aún así, si el Eterno no nos salva en este mundo, lo seguimos obedeciendo, ¿sí? Porque sabemos que Él cumple sus promesas. Pero bueno, entonces te digo estos tres versos, porque el Eterno así da su palabra. No hay un orden cronológico, pero ya cuando tú tienes el Ruach HaKodesh, hilas, unes, y entonces descubres la verdad y las maravillas de la Torah, ¿verdad? Entonces, es lo que te digo, tanto la fracción Vayekra como la fracción Sab, que va desde Levítico 1:1 hasta Levítico 8:36, que son dos fracciones separadas, pero son complemento de uno de la otra. Bueno, entonces leímos, ¿verdad? En Levítico 7:37, que el Eterno concluye y dice, esta es la ley, esta es la instrucción, esta es la Torah del holocausto, del sacrificio del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio del pecado, del sacrificio de la culpa, de la congregación, por la congregación, ¿verdad? Hasta hay pecado de la congregación. Imagínate, ¿quién es la congregación? Pues todos los que nos congregamos, ¿verdad? Y sacrificios de Shalom. Cada sacrificio tiene su porqué, ¿verdad? Hay sacrificios, por ejemplo, de holocausto, que pueden ser voluntarios, ¿verdad? Pueden ser voluntarios, pueden ser porque se pide algo, ¿verdad? O puede ser porque también se consagre a alguien. Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces empezamos con el sacrificio del holocausto, todo quemado. Se quema todo en el altar. Todo se quema en el altar. Obviamente se divide, y inclusive se lavan los intestinos, porque no se le quema nada inmundo al Eterno. Y solamente las cenizas se apartan y se llevan a un lugar fuera del Mishkan, ¿verdad? En esta parte de esta fracción, pues aquí vemos que el Eterno les da el tiempo que debe de pasar la víctima en el fuego, ¿verdad? También les comenta la vestimenta del Cohen, que para el sacrificio tienen que usar una vestimenta, y para llevar las cenizas afuera del Mishkan, a un lugar limpio, tienen que cambiarse la vestimenta. No podían salir con la misma vestimenta y entrar con la misma vestimenta. Eran vestimentas diferentes, y más adelante hablaremos de las vestimentas de los Kohanim.
que creo ya la hablamos en alguna parashá anterior, ¿verdad? Y también pide que el fuego no se apague pues en el altar, ¿verdad? Ese fuego tendría que estar prendido todo el tiempo. Entonces esta parashá complementa o da informes para poder complementar lo que se vio en el libro de Levítico del capítulo 1 al 17, ¿verdad? Ahí menciona que es un sacrificio u ofrenda voluntaria, ¿verdad? Y como te comento, es para agradecer o también para pedir, ¿verdad? Para pedir una súplica, ¿verdad? Y bueno, ahí haciéndote referencia en ese capítulo, pues el Eterno les dice que les acepta ese sacrificio, pero les dice cómo deben de hacerlo y les pide, por ejemplo, un animal vacuno, le pide un animal de un rebaño que puede ser cordero o cabra, y ave de tórtola y pichón. ¿Te recuerda eso, verdad? Leímos que Abraham había matado esos animalitos y los partió a la mitad, ¿verdad? Entonces fíjate aquí, ya el Eterno les estaba explicando lo que podían ocupar para hacer ese sacrificio de holocausto, ¿verdad? Y bueno, lo pide ahí que sea macho y sin defecto. Y nos mencionaba, aprendimos en aquella ocasión que el que lo degolla es el mismo que ofrece ese sacrificio. Y ya los hijos de Aarón son los que ofrecen la sangre y la rocían alrededor del altar, ¿verdad? Y también ya ahí en ese capítulo nos dice cómo se partía la víctima, cómo se separaban los órganos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que eran la cabeza, la grasa, ¿verdad? Y lo quemaban sobre el altar. Y después para quemar la otra parte, pues tenía que lavar los intestinos para sacar todo lo que era malo y después quemarlo, ¿verdad? Y el Eterno menciona que es holocausto, ofrenda abrasada, grato aroma a Yahweh. Y es aquí donde vemos lo que es la ofrenda del holocausto. En el capítulo 6, verso 14 al 23, nos vuelve a mencionar la ofrenda de los cereales, ¿sí? En esta parte, en esta parashá, pues nos comenta, ¿verdad? Nos comenta aquí el Padre Santo, o le comenta a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que quién la iba a ofrecer. Es muy importante seguir las indicaciones del Eterno, porque más adelante vamos a ver un evento fatal, la muerte de 2 hijos de Aarón, y es porque ofrecieron una ofrenda. Yo quiero pensar, no lo dice ahí, pero a través del discernimiento que nos da el bendito Ruach HaKodesh, que ofrecieron una ofrenda que no les correspondía a ellos ofrecer, ni en el tiempo, ni en el momento, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Creo que es en esta. Vamos a checarla y ahorita les comento. Bueno, aquí el Eterno Yahweh, bendito su nombre, pues les da indicaciones, ¿verdad? De que este sacrificio de ofrenda de vegetales, pues la tendrían que ofrecer los hijos de Aarón ante Yahweh en el altar, ¿verdad? Como lo vimos en la anterior fracción, esta ofrenda se podría ofrecer natural, digamos seca, pero también se podría procesada, que el grano se moliera y se hicieran panes, ¿verdad? Y el Eterno permite que lo hagan en diferentes utensilios, que podría ser cazuela, sartén y horno, ¿verdad? Lo permite el Eterno, pero les da especificaciones muy claras que debe de ser sin levadura. Y el Eterno pide que de toda esa ofrenda el Cohen tome un puñado, si es seco, o unas rosquillas, en su caso, y las queme total, nada más una parte,
¿verdad? Y menciona que esto se tiene que hacer por memorial y es de grato aroma para Yahweh. Y bueno, menciona también que el resto de la ofrenda le tocaría a Aarón y a sus hijos. Aquí es donde también el Eterno empieza a decir cuáles son las partes o lo que le tocaba a los Kohanim, ¿sí? A los Kohanim, o sea, porque iban a ofrendar, iban a sacrificar animalitos, y en algunas partes como el holocausto se quemaba todo, pero en otros no se quemaba todo, y había piezas del animalito de la víctima que le tocaba a los Kohanim, y se la podían comer. Y aquí vamos a encontrar que en algunos sacrificios la carne santificaba todo lo que tocaba en algunos sacrificios. Y en otros, si el que estaba impuro tocaba esa carne, la carne quedaba sin valor, el sacrificio quedaba sin valor y era retirado del pueblo. El Eterno exigía una kedushá tremenda, una santidad tremenda. Era un pueblo ordenado, y de hecho en la Biblia dice que el Eterno estaba agradado con el pueblo porque en su momento Israel tenía una santidad enorme, y eso lo podemos ver cuando iba el pueblo caminando por el desierto y Balaam quería mandar una maldición a ellos y el Eterno le impidió que maldijera porque el pueblo andaba en obediencia. Bueno, entonces seguimos acá en este fragmento del 6 14 al 23 también se habla de un sacrificio que haría Aarón y sus hijos cuando los ungieran. También se habla de una ofrenda vegetal, una ofrenda de cereales, y en este caso sí se tenía que quemar todo. Sí se tenía que quemar todo. Yo te pido, amigo, hermano, que leas con cuidado esta fracción. Yo aquí podríamos leerlo, nos llevaríamos una semana completa. Si tú crees o quieres, y con gusto, tener un estudio, que tengamos un estudio más largo, digamos, a lo mejor diario, ¿verdad? De estar platicando, leyendo capítulo por capítulo, lo podríamos hacer, pero es bueno que también tú escudriñes, que el Eterno te dé esa sabiduría. El Eterno nos da sabiduría a todos, hay que aprovecharla. Es importante que tú tengas comunión con el Rey y no a través de alguien humano. Para eso dio su vida nuestro Rey, para que tengamos contacto directo y que no digamos, es que necesito ver a mi profeta, a mi roe, a mi pastor, a mi cura, a mi sacerdote. No, porque el único mediador es Yahshua, y Yahshua es el Rey, es el mismo Elohim, entonces tú puedes hablar con él. Entonces en esta fracción que va del 6:19 al 23, menciona el Eterno lo que debería de dar Aarón y sus hijos cuando fuesen ungidos. Y después nos vamos a la ofrenda. También, esto es complemento de lo que vimos en Levítico 2 del 1 al 16, que es la ofrenda vegetal. Y bueno, ahí si gustas ver el video anterior o leer, pues ahí vas a ver también todos los pasos, todas las indicaciones que le da el Eterno a Moisés, y ahí hasta le explica que si es en sartén, que si es en horno, que si es en cazuela, y bueno, le empieza a dar muchas indicaciones a Moisés para que le enseñe a Aarón. Y bueno, ahora nos vamos al sacrificio del pecado, que está en lo que es Levítico del 6, del 24 al 30. Aquí voy a sintetizarlo porque vamos a hablar sobre la ofrenda del pecado y la ofrenda de la culpa. Sí, y la ofrenda de la culpa va del 7:1 al 10.
Estos dos pecados, digamos que van unidos. Los sacrificios van unidos, de hecho, ahí lo marca en la Biblia, que esos dos sacrificios van a tener una misma Torah, una misma ley. ¿Sí? Dice ahí, dice, el sacrificio del pecado y el de la culpa, una misma ley tendrán. Será el Cohen el que haga la expiación. ¿Sí? Eso lo vemos en Levítico 7:7. Dice, como el sacrificio del pecado, así es el sacrificio de la culpa. Una misma ley tendrán y será el Cohen el que haga la expiación. Te lo voy a explicar y espero que darme a entender. El sacrificio de la culpa, digamos que es el que es el actor intelectual, ¿verdad? Es el que formula el pecado y hace caer a varios, ¿verdad? Y si tú te vas a Levítico, me parece que es 4, del 1 al 35, ahí te explica los dos. Y o sea, puede ser el sumo Cohen, puede ser el Cohen, puede ser los ancianos. El Cohen y el sumo Cohen hace caer a la congregación, los ancianos hacen caer también al pueblo, o puede ser un individuo, ¿sí? Supongamos que el Cohen no está siguiendo bien un mandamiento o lo está aplicando mal, y la congregación lo escucha y sigue la voz del Cohen, entonces los dos están pecando, ¿verdad? Pero el que, digamos que el que cometió el pecado es el Cohen y por eso tiene la culpa. Y los congregantes hicieron esto sin darse cuenta, nomás por seguir al Cohen, pues tienen pecado, pero es pecado. Entonces el Cohen haría el sacrificio de la culpa y la congregación el sacrificio del pecado, ¿verdad? Y si pecare uno individual, pues se tendría que ver si es culpable o fue inducido. Por ejemplo, uno como padre, como papá, si yo como papá en mi casa les estoy explicando y los hago cometer un error, un pecado, pues yo hago el sacrificio de la culpa y mis hijos y mi esposa hacen el sacrificio del pecado, ¿verdad? Bueno, aquí también el Eterno da especificaciones muy, muy concretas, ¿verdad? Muy concretas. Y por ejemplo, dice que el que va a sacrificar es el que degolla a la víctima. El Eterno toma como cosa santísima estos sacrificios. Obviamente hemos escuchado, ¿verdad? Que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Pues cuando estamos haciendo este sacrificio de la culpa y del pecado es porque uno se está arrepintiendo de hacer esas cosas. Es por eso que dice el Eterno que son cosas kadoshim, cosa santísima, ¿verdad? En este caso, lo que es el sacrificio del pecado y de la culpa, hay partes donde el Cohen sí puede comer de ese sacrificio, ¿verdad? Y pide el Eterno que se coma en un lugar apartado, que es el atrio, ¿verdad? De la tienda. Y en este caso dice que todo el que toque esa carne quedará santificado. Imagínense, esa es la orden, todo el que la toque quedará santificado, imagínense. Entonces, aquí, pues los Cohen quedarían santificados, ¿verdad? Quedarían santificados. Y dice, y también te indica, en esta fracción, te indica que depende en dónde la cocines, o dónde la cozas, o dónde la frías, pero si tú la coces en una vasija de barro, pues tú vas a romper esa cazuela de barro, y si la coces en una de bronce, en una cazuela de bronce, en una vasija de bronce, pues tendrás que lavarla. Y bueno, habíamos dicho en la parasha anterior, que la de barro se rompía porque el barro absorbe, y vemos que esto es una cosa santísima, apartadísima. Entonces, digamos que es por el momento,
así por el momento. Entonces se tendría que romper porque podría ser que la cazuela de barro quedara ungida, ¿verdad? Y todo lo que tocaré pues quedaría apartado. Entonces el Eterno prefiere romper esa cazuela y solamente conservar la de bronce, porque la de bronce se talla bien y se quita todo ese, no absorbe pues, no absorbe la esencia, ¿verdad? En los dos se hace lo mismo, se ofrece toda la grasa de la víctima, la cola, la grasa que cubre las entrañas, ¿verdad? Ya vimos qué tipo de animal se ofrece para el sacrificio de la culpa, ¿verdad? Te voy a dar un pequeño bosquejo de lo anterior. Si el pecado lo cometía, o la culpa lo cometía el Cohen y la congregación, obviamente, iban a ofrecer un becerro. Si los ancianos cometían el pecado, ahí ofrecían un macho cabrío. Y si una persona cometía el pecado, ellos iban a ofrecer una cabra o un cordero, pero que fuera hembra. En los anteriores tenía que ser macho. Entonces, fíjate, aquí son especificaciones que va dando el Eterno y que a lo mejor nos podría causar confusión. Decíamos, fíjate toda la sabiduría que tuvo Moshe para poder retener toda esa información y podérsela explicar a Aarón, porque primero lo tuvo que hacer Moisés y después Aarón empezó. Entonces es muy importante y como te lo dije al principio, bueno, y esto de qué, puedes decir tú de qué me sirve, ya no, en este tiempo ya no hacemos los sacrificios. Todo esto apuntaba a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Iba a ser él nuestro sacrificio único y perfecto. Él iba a derramar su bendita sangre, él el cordero que quita el pecado del mundo. Y todo esto apuntaba a él, como dice él, escudriñar la escritura porque has de saber que en ellas está la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿es importante aprender? Sí, es importante aprender para saber todo lo que se hacía en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo lo que se hacía, para poder, ¿cuál era la finalidad de esto? Para nuevamente reconciliarse con el Eterno. Hay otro sacrificio ahí, que es el sacrificio de... ahorita hablamos de la consagración, el sacrificio de Shalom. Sacrificio de Shalom había por muchas formas. Una era porque uno quería tener una petición, hacer una petición al Eterno, pedirle un deseo del corazón, que nos bendijera en algo, y se hacía el sacrificio de Shalom. Otra era que ya te había cumplido esa petición y haces ese sacrificio de Shalom. Y la tercera es que ese es por pagar un voto, y el otro era voluntario, podía ser el sacrificio de voluntario. Yo te pido que leas esa fracción, porque ahí vas a descubrir que en el sacrificio de Shalom se hacían dos ofrendas, una que era la de animalito y otra era de cereales, ¿verdad? Y en una de al ofrecer los cereales, es parecida a todo lo que hemos leído en la ofrenda, en el sacrificio de ofrenda, parecido igual, donde se toma un puñado, se quema el puñado, ¿verdad? Pero se hacía dentro del sacrificio de Shalom. Y en lo que es también en la ofrenda animal, también una parte se quemaba y otra parte digamos que se degustaba, se comía. Y aquí te marca que en algún sacrificio de Shalom, que era el voluntario o por pedir un favor, la carne tenías que comerla el mismo día y no se podía comer
otro día. Si es que sobraba, la tenías que quemar. Pero si era por cumplir un voto, que fíjense, es el mismo sacrificio de Shalom, pero uno era, ¿cómo se llama? Por pedir una petición o voluntario, ahí no se comía la carne en el mismo día que se hacía el sacrificio. Sin embargo, en la que era por cumplir un voto, tú podías comerla ese día y poderla comer al siguiente día, pero al tercer día ya no la podrías comer, tendrías que quemarla. Y si no obedecías, quedabas fuera de, ¿cómo se llama? Fuera de la, pues, del pueblo, quedabas ahora sí que expulsado. Bueno, vamos a pasar al capítulo 8, eso fue en el capítulo 7. En el capítulo 8 hay algo muy interesante que te quiero explicar y que casi estamos finalizando. En el capítulo 8 vemos la consagración de Aarón y sus hijos. Nuevamente, mi amado hermano, a lo mejor ahorita voy muy rápido y es muy interesante esto, es muy interesante estudiarlo, que lo estemos repasando y repasando. Te digo, si tú quieres, podemos hacer un grupo de WhatsApp, video, y podemos irlo analizando poco a poco. Yo te sugiero que lo leas y lo cheques, saques tus apuntes y verás que es muy interesante. Fíjense, aquí en el capítulo 8 vemos la consagración de Aarón y sus hijos. Aquí vamos a ver que el Eterno, de hecho, en este capítulo vemos que ya lo está haciendo. Ya no, el Eterno ya no le está explicando, sino lo empieza a hacer, ¿verdad? Dice ahí, aquí el Eterno llama a Aarón y a sus hijos. Aquí les da la vestimenta, los viste. Aquí los unge con aceite de la unción y pide un becerro de expiación, 2 carneros, un becerro para la expiación de ellos, 2 carneros y 2 canastos de pan de consagración. Y aquí hay algo muy importante. En este capítulo se menciona que Moisés lava con agua a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? A ver, vamos a leer. Esto es muy importante aquí. Voy a leer del 1 hasta el 6. Capítulo 8, del 1 al 6. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos las vestimentas, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canasto de los acimos, que es de los panes, de la consagración. Dice, y reúne a toda la congregación en la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo como Yahweh le mandó, y reunió la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que ha mandado Yahweh. Quiero hacerte entender que Moisés, todo lo que le dijo el eterno Yahweh, bendito su nombre, lo hizo. ¿Sale? Dice, entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿A qué te suena eso? Aquí hay algo muy importante y es un secreto, no secreto, es un tesoro. Yahshua HaMashiach lavó los pies de sus discípulos. Mucha gente lo toma de otra forma, lo señala como es que Yahshua les sirvió a todos, tenía que lavarles los pies para que vean que él servía, que sin embargo el Eterno los estaba preparando porque iban a llevar su palabra, iban a ser Kohanim, como aquí lo marca. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El eterno Yahshua HaMashiach los lavó con agua. Él cumplió todo porque los ungió, les lavó los pies y los mandó a predicar la palabra, ¿verdad? Y bueno, aquí nuevamente vuelve pues los viste, ¿verdad? Le pone la túnica, los ciñe con el cinto, les enseña a vestirse. ¿Por qué? Porque Aarón y sus hijos tendrían que ir, haciendo esto. ¿Por qué? Porque todos los Kohanim iban a ser toda la descendencia de Aarón, sus hijos, sus nietos, y ellos nos tendrían que ir ungiendo, los tendrían que ir vistiendo, ¿verdad?
les puso toda la vestimenta. Es muy importante que tú leas esto y que sepamos el, el significado de cada pieza de la vestimenta. Les puso el pectoral, el urín y tumín, la mitra, que no es mitra, es un ¿cómo se llama? Turbante. Mitra es no es una palabra correcta, ¿sí? Y bueno, aquí Moisés, en este capítulo Moisés los unge con aceite. Con el aceite unge al Mishkan, ¿verdad? Todo lo unge, todo su contenido, las mesas, la menorá, ¿verdad? Con el aceite rocía 7 veces sobre el altar, lo unge todos sus utensilios, la pila, la base. El aceite de la unción lo derrama sobre la cabeza de Aarón y lo unge para santificarlo. Moisés llama a sus hijos, los viste también con túnica, los ciñe con cinto, les ajusta las tiaras, lo que es el turbante, y le dice como Yahweh lo mandó, ¿verdad? Y bueno, y ya empieza entonces Moisés a decirle a Aarón, tráeme el becerro de la expiación, y tanto Aarón como los hijos ponen sus manos, y el primero que degolla es Moisés. Le enseña a Aarón cómo lo debe de degollar, ¿verdad? Toma la sangre, la unta en el dedo sobre los cuernos del altar, ¿verdad? El resto lo echa al pie del altar, así lo consagra para ofrecer sobre él el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y después Moisés le enseña a Aarón a tomar la grasa que envolvía las entrañas, el hígado, los riñones con su grasa, y los quema sobre el altar, ¿sí? Pero el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quema afuera del campamento. Aquí digamos que quema todo, pero por partes, una dentro del altar y otro afuera, ¿verdad? Y ese es el de la consagración. Y después manda traer ¿cómo se llama? El carnero del holocausto. El becerro fue para la expiación, el carnero del holocausto, ¿verdad? Y igual Aarón y los hijos de Aarón pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y la sangre la roció alrededor, cortó el carnero en trozos, quemó la cabeza, los trozos, la grasa, y luego lavó con agua las entrañas y las patas y todo lo quemó. Eso fue holocausto, ¿verdad? Eso es holocausto. Acuérdense que el holocausto se lleva todo quemado en el mismo altar, pero se tienen que lavar las entrañas, ¿verdad? Y entonces fue el primero, fue por la expiación, después fue el holocausto, y del Levítico 8, 22 al 28 está la ofrenda de consagración, ¿verdad? Y bueno, aquí es una parte, es un sacrificio con animalito y otro con vegetales, ¿verdad? Entonces ahí es donde hacen la consagración. Recuerdan que les había dicho que iban a ofrecer cuando los ungiera Moisés, ¿verdad? Entonces aquí se hace todo esto y se quema, y todo es grato aroma, ofrenda encendida a Yahweh. Y por último, pues está la consagración de Aarón y sus hijos, que es parte de, bueno, una fue la ofrenda de consagración, y ahora vemos en Levítico 8, 29 al 36, vemos la parte que le toca a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Y también se menciona como consagración de Aarón y sus hijos, lo que es la parte que les toca, lo que sobra, no lo que sobra, sino lo que es de las ofrendas, lo que le toca de las ofrendas. Aquí menciona que Moisés toma el pecho y lo mece, y hace una ofrenda mecida ante Yahweh. Del carnero de consagración fue la parte que le toca a Moisés, porque él hizo él degolló. Entonces él hizo, digamos que la primera prueba, donde les enseñó cómo debería de hacerlo.
y le toca esa parte a Moisés. ¿Sí? Luego Moisés toma parte del aceite de unción, parte de la sangre del altar, y lo rocía sobre Aarón y sus hijos, sobre Aarón, sobre su vestimenta, sobre sus hijos, sobre su vestimenta, y así es como consagra a Aarón y sus vestiduras, y así es como consagra a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés le dice a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla ahí con el pan que está en el canastillo de la consagración. Aquí en el 8:22 al 28 hacen la ofrenda, que degollan al animalito, queman al animalito, o ofrecen los panecillos y queman parte de los panecillos. Y en esta fracción del 8:21 al 36, pues digamos que continúan con el ritual y les da enseñanza Moisés de lo que deben de hacer dentro del Mikdash, porque se quedarían 7 días para ser consagrados. Y aquí lo dice, hervir la carne en la entrada de la tienda de reunión, cómanla ahí con el pan que está en el canastillo de la consagración, como Yahweh lo dice. Perdón, dice, como yo lo digo, ahí dice Moisés, como yo lo digo. Y la carne que sobre y el pan lo quemarán. Esto lo harán durante 7 días. O sea, en el primer día Moisés les enseña cómo hacer los sacrificios, y después ya lo hace Aarón y sus hijos, ¿sí? Durante 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración. No saldrán de la tienda de reunión, 7 días durará su consagración, de manera que, como se hizo hoy. Y así mandó Yahweh que se hiciera para redimirlos, para expiarlos, ¿sale? Eso es lo que enseña Moisés a Aarón y a los hijos de Aarón, porque ellos llevarían pues el ministerio de los Kohanim, de la Keuná, ¿verdad? Y pues ahí pasaron Aarón y sus hijos 7 días. Quizás sea un poquito complicado, mis amados, el explicar estos sacrificios. Son muy hermosos, tienen un porqué y apuntan a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, lo que Él hizo, ¿verdad?, por nosotros, porque estábamos perdidos, estábamos muertos. Sin embargo, Yahshua HaMashiach cumple todas las profecías, toda la Torah la cumple por amor a nosotros, por amor a su nombre y por amor a nosotros. Mis amados Ajín, Ajayot, hermanos, amigos, espero que haya sido explícito. No te quedes con lo que yo te digo. Estudia la Biblia, estudia la Torá, conoce a tu Hacedor, conoce a tu Rey, y sabrás que todo tiene un porqué. Recuerda que Mishlei 25:2, es gloria del Eterno tener secretos y honra del Rey escudriñarlos. El Eterno te ha hecho Rey y Kohanim, Rey y portador de su palabra. Escudriña su palabra y sabrás que ahí hay vida eterna. Te deseo lo mejor. Nos vemos en la siguiente fracción, que es Shemini, el 8º día, y es cuando sale Aarón y sus hijos del Mishkan. Quedan consagrados y empiezan su ministerio. Que el Eterno te bendiga, que te vaya bien, que te favorezca, te prospere, conforme prospera tu alma. Shalom Barajá, paz y bendiciones.